Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. En nuestro estudio hemos estado hablando de la manera en que Dios hizo las cosas para sacar al pueblo de Israel de Egipto. En el tema que vamos a comenzar a presentar en este momento, vamos a usar unas palabras que están escritas ya al final del capítulo 13. Dice el versículo 21 y 22 de esta manera. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen día y noche. La palabra de Dios aquí está diciendo, en este relato que Moisés hace de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que tan pronto Israel recibe la autorización de Faraón para abandonar Egipto, para dejar la esclavitud y para establecerse como una nación, aunque el permiso era salir de Egipto, Dios estaba conduciendo a este grupo, a esta cantidad de personas esclavas y las estaba convirtiendo en una nación. Cuando llegó el momento de la salida, sucedió algo que enseñó el poder y la grandeza de Dios y además enseñó otra serie de cosas que en el transcurso del estudio de la palabra, en el tema que estamos tratando, iremos ir señalando varias de estas. El pueblo de Israel fue ordenado por Moisés, fue guiado por Moisés en una forma disciplinada y ordenada. De esto hablaremos después en otro tema. Pero tan pronto este pueblo estuvo listo y sale en su camino, sale de Egipto en su camino, no salió a donde Moisés quiso llevarlos. No salieron de la manera o donde ellos quisieron ir, sino que Dios lo guió de una manera tangible, de una manera que era notable, claramente notable, que Dios los estaba guiando por ese lugar. Porque de pronto en el cielo aparece una nube. Y esa nube que aparece en el cielo durante el día cubría el campamento y le daba sombra y la protegía del calor del lugar por donde ellos iban, que era un desierto. Y por la noche, esa nube que por el día les daba sombra, por la noche se transformaba la nube y se volvía como una nube o una columna de fuego y les daba calor para proteger a los israelitas del frío del desierto y les iluminaba el camino por donde ellos debían ir. Y de esta manera, de inicio, no solamente se estaba demostrando que Dios, el Dios de los hebreos,
el Dios de Israel, Jehová, yo soy. Es el Dios verdadero que no solamente hizo la creación, sino que tiene el control sobre todas las cosas que Dios creó. Porque normalmente después de la entrada del pecado, en la tierra, por el clima que cambió después del diluvio y por todos los desastres que se producen por causa del pecado, en los lugares donde hay desierto, por el día la temperatura sube y se hace insoportable por la resequedad del lugar y por el calor del sol, por la ausencia de la vegetación, porque es un desierto. Hay ausencia de vegetación. Y por la noche, eso que por el día era bien caliente, ahora se torna frío, bien frío, que se necesita cubrirse para no sufrir por el frío. Dios estaba entonces señalándole a todos los que vieron aquello y a los israelitas y a aquella multitud de personas no israelitas que abandonaron Egipto con Israel, estaban notando que Dios los estaba guiando por donde ellos iban y también que Dios que los estaba guiando en esa nube los protegía de la inclemencia del tiempo. O sea, Dios tenía el control de la dirección a donde su pueblo se iba a dirigir. Y Dios tenía el control para que la naturaleza inhóspita del desierto no hiciera sufrir al pueblo que Dios estaba conduciendo. De esta manera, se estaba señalando que la creación de este pueblo, la creación de Israel como una nación, estaba siendo dirigida por Dios. Dios los había elegido, los había seleccionado, los había educado y a través de las penurias de la esclavitud y del trabajo y todas las angustias que sufrieron, Dios fue fraguando una nación para que le sirviera y para que le honrara, a través de la cual iba a realizar grandes cosas en el mundo. Ya hemos señalado desde varios temas anteriores que de esta nación iba a venir el cumplimiento del plan de la redención, porque el Hijo de Dios se iba a ser un hombre, iba a venir como miembro de esta nación, el Mesías Redentor vino de esta nación y dio su vida por el ser humano y redime al ser humano. Pero también estaba señalando que Dios prepara a esta nación aún más allá de las acciones naturales o las acciones que tienen que ver con la manera de actuar del ser humano y del poder del ser humano, porque ya esto que estaba sucediendo eran milagros. En las plagas cayeron milagros, porque Dios lo hizo así. En la última plaga vino destrucción y vino muerte por la obstinación de Faraón. Pero al salir el pueblo de Israel, Dios demuestra su poder haciendo algo marcadamente para proteger y guiar al pueblo de Israel. El versículo 21 de Éxodo 13 dice, perdón, el versículo 22, el versículo 21 ya lo leímos, dice, nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día,
ni la columna de fuego durante la noche. Nunca se apartó. ¿Qué significa que Dios le dio la nube por el día, el fuego por la noche y que nunca se apartó? Significa no que el pueblo de Israel iba a salir caminando día y noche sin descanso, sino que esa columna los estaba guiando de manera que cuando fueran a andar de día tenían la protección del calor y de los rayos solares. Y cuando iban a andar por la noche, tenían la protección del frío y también luz para saber por dónde ellos iban andando. Y el texto 22 que leímos dice que nunca se apartó de ellos. Esto significa que esa nube, que ese fuego, por el día y por la noche, la nube y el fuego por la noche, iba sobre la nación israelita, guiándolos y protegiéndolos, y eso fue desde el momento en que salieron y estuvo con ellos hasta el momento en que el pueblo de Israel llegó a Canaán. Y esto entonces nos está diciendo que durante 40 años la presencia de Dios estaba tangible, estaba vigente continuamente con el pueblo de Dios. Que Dios que los sacó de Egipto, los estuvo acompañando, estuvo con ellos cada momento hasta el momento en que llegaron a Canaán. Que después Dios ya iba a abandonar al pueblo de Israel, pero ya no se vería después la columna de nube por el día y el fuego por la noche. Ya Dios guiaría. De otra manera, eso lo vamos a estudiar también en la Biblia. Pero Dios obra así, de esa manera prodigiosa, para darle un ejemplo a los israelitas, un ejemplo de que Dios los amaba y Dios era el que los estaba guiando, los estaba conduciendo por el lugar donde ellos iban y a través de todo el tiempo, lecciones que se aprenden, que están simbolizadas, que están enseñadas con este acto de la columna de nube del día y de fuego por la noche. Ahora, yo quiero mencionar algunos textos bíblicos que nos hablan, nos dicen otras declaraciones de esta columna de nubes que, que se vio, que se vio en el cielo. Vamos a leer en la Biblia algunos textos que nos van a enseñar otras cosas más que debemos saber de esto que Dios estaba haciendo. Vamos a leer unas declaraciones que están escritas en Número eh, capítulo 16. Y en estas declaraciones vamos a encontrar un momento en que los israelitas se rebelan contra Dios, se rebelan contra el guía que Dios estaba usando, que era Moisés, y lo que Dios hizo en este momento. Estamos leyendo Números 16, 40, o vamos a comenzar a leer
del versículo 41, aunque se debe leer desde el 40, desde antes, pero vamos a comenzar con el versículo 41. Dice allí, el día siguiente, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y dijeron, vosotros estáis matando al pueblo del Señor. Esta declaración no la vamos a estudiar aquí ahora, porque estamos hablando de la nube, pero lo vamos a tratar después en otro tema, en otro momento. Dice el versículo 42, y cuando la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, miraron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la había cubierto y apareció la gloria del Señor. Aquí vemos la nube, que es la gloria del Señor, y aquí en esta declaración, la gloria del Señor, voy a decir algo que después voy a repetir con respecto a esto. Esa nube que los guiaba era el mismo Dios, era el mismo Cristo que los estaba conduciendo. Y cuando llegó un momento donde el pueblo se rebela contra Moisés y trata de hacerle daño a Moisés y Aarón, Dios parece en una forma más refulgente en la nube sobre la tienda y la gloria de Dios se manifestó y allí vamos a notar más de una cosa. Lo primero que vamos a notar es que aunque el pueblo de Dios se rebeló contra Dios y contra los líderes que Dios había establecido, aún en ese momento de rebelión del pueblo, Dios se manifiesta con el pueblo. Dios se manifiesta desde la nube. La gloria de Dios se ve y les hace entender a los israelitas que a pesar de la mala acción que ellos estaban haciendo, Dios estaba presente para conducirlos y para guiarlos. Y también Dios se manifiesta para proteger, para protección de los instrumentos que él estaba usando. Porque Moisés y Aarón estaban siendo acusados injustamente. Eran los líderes que Dios había establecido. Y todas las cosas que habían sucedido, Dios era el que estaba guiando las cosas. Pero la lección es esta. Los hijos de Dios están en las manos de Dios para hacer la obra de Dios, para honrar a Dios y guiar a su pueblo, son protegidos por Dios. Y el diablo, aunque era el que estaba agitando el espíritu, la mente de los rebeldes, y era el que estaba incitando para hacerle daño a los que Dios estaba usando como líderes, no pudieron hacer nada porque Dios se los impide. Y esta es una lección que es bueno que aprendamos en este tema que estamos teniendo. A través de todos los tiempos, Dios ha cuidado a sus hijos y ha cuidado y ha protegido a aquellos que Él está usando para hacer una obra en favor de su iglesia y en favor de los seres humanos. Esto no quita que en ocasiones los hijos de Dios hayan sido martirizados, porque a lo largo de la historia está lo que se enseña acerca de los mártires. Pero aun cuando un hijo de Dios muera
Dios no abandona a sus hijos. Y voy a decir aquí ahora una declaración que dijo Jesús, está escrita en Lucas. Y también de ello está escrito en Mateo y en Marcos. Jesús habló y dijo, cuando estaba hablando de las señales del fin del mundo y de la caída de Jerusalén, Jesús dijo que los hijos de Dios iban a ser perseguidos. Dijo que iban a ser llevados a los tribunales, que los iban a maltratar y que los iba a matar. Pero aún diciendo que los iba a matar, dijo que tuviera confianza porque ni un cabello de su cabeza se perdería. Porque más allá del daño que un hijo de Dios tenga que sufrir en la tierra por la lucha que hay entre el bien y el mal, aun cuando una persona muera como mártir, igual que Cristo que murió para salvar al ser humano, así como Cristo resucitó, Dios también va a levantar a sus siervos, a sus seguidores, y el mal no podrá dañar a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios, aunque muramos, somos victoriosos, porque es la victoria que Dios nos da. Pero aquí se manifestó la presencia de Dios en este momento que estamos hablando. El tema este lo termino hasta aquí. El próximo vamos a continuarlo a partir desde este mismo instante, en esto mismo que estamos señalando. Te pido que compartas el tema con otras personas para que puedan ser beneficiadas. Y los volvemos a encontrar para seguir con nuestro estudio en la próxima grabación. Nos vemos.